El hambre era grande en la tierra. Recuerden que desde el capítulo anterior iniciaron los 7 años de vacas flacas, que representan los 7 años del fin de los tiempos, la última semana de Daniel, de las 70 semanas mencionadas en Daniel 9. Recuerden también que Amós profetizó que en el fin de los tiempos habría una hambruna como ninguna en el pasado y que sería principalmente espiritual, hambre por la palabra de Yahweh. Y eso es a lo que se refiere principalmente el tercer sello de Apocalipsis 6, cuando sale el caballo negro y que lleva una balanza, el jinete, y que se conecta con lo de la economía, pero también con la hambruna que va a haber y cosas que se están dando ya, por ejemplo, ¿verdad? Con lo de la economía, se ha movido mucho por las decisiones de Trump. Y de hecho hoy leía de que China le respondió con otras cosas, entonces también Trump le va a responder, entonces como que esto habrá que ver si empeora. Y verá, lo más seguro es que sí. También me han mandado videos y he visto por otro lado de diferentes países que están en conflicto, diciendo de que en cualquier momento, ¿verdad?, hay guerra. Cosa que ha venido sucediendo por los rumores de guerra que Yahushua profetizó, pero nunca, o sea, cada vez es más y más y más y son más las naciones que se rumoran de guerra y obviamente más posibilidades de que ya se inicie. Entonces, como hemos dicho de por sí, sería como para de septiembre o octubre, entonces veremos en ese tiempo cómo se da todo. Y en todo caso, el hambre o el tercer sello vendría siendo de darse la guerra mundial este año, el hambre sería para el verano del próximo año, por ahí de junio del próximo año, y entonces ahí veríamos, verás si todo, de aquí a ahí, cómo se darán las cosas. Sí, es que ya todo hubiese iniciado, claro está. Entonces, el hambre era grande en la tierra, haciendo alusión a ese tiempo, los 7 años de Daniel. Y aconteció que cuando acabaron de consumir el trigo que trajeron de Egipto, recuerden que los padres de las tribus, los hijos de Jacob, habían ido a Egipto, ¿verdad? En el capítulo anterior, por si alguien no lo vio o no lo recuerda, habían ido a Egipto a comprar grano porque había hambre en el mundo y Egipto era el único lugar donde había comida porque Yosef, Yahweh lo había puesto ahí, le había dado la sabiduría para poder guardar comida y él era el único que tenía. De hecho, él ni siquiera los egipcios tuvieron que eventualmente ir a donde él también. Entonces Yosef estaba vendiendo trigo, bueno, grano, comida desde Egipto. Los hijos de Jacob son enviados por su papá a Egipto y cuando su hermano los ve, por diferentes razones que ya hemos hablado, entraron por 10 lugares diferentes y cosas así, los acusaron de espías. Yosef aprovecha para probarlos en cierta manera y los manda de vuelta, dejando a uno preso, esperando que trajeran a Benjamín, puesto que Benjamín, que era su hermano directo por medio de madre, no había sido uno de ellos, o sea, no estaba entre los que llegaron y él quería verlos a todos, entonces hizo eso. Ahora bien, cuando llegaron a casa y le cuentan a Jacob que uno se quedó en prisión, entonces Jacob se enoja y dice por qué le dijeron que tenían otro hermano, él no se los hubiera pedido, ¿verdad? Porque no saben que es Yosef. Y él les dice que no los va a volver a mandar, que están locos, porque se puede perder Benjamín, además de los dos que ya se habían perdido. Pero ellos dijeron, lo que vemos en Yashar, en otros escritos, esperemos a que haya hambre otra vez, esperemos a que se acabe y nos va a decir que vayamos, no va a quedar otro. Entonces eso hicieron y llegó ese día. Y aconteció que cuando acabaron de consumir el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Yahudá, que era el que les había dicho eso, ¿verdad? Les dije. Respondió Yahudá, aquel hombre, y vean que es Yahudá. Recuerden que Yahudá, cuando vendió a Yosef en el 37 de Génesis, era una profecía de Judas, Yehudá vendiendo a Yahushua. Pero una vez que eso sucede, recuerden que en general Yahudá es la tribu de la cual vino Yahushua. Entonces, en general, Yahudá representa a Yahushua y Yosef en general representa al último, o Efraín en su defecto. Entonces, respondió Yahudá, aquel hombre nos advirtió con ánimo resuelto. No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Esto es poderoso porque, como ya dije, cuando Yahudá vende a Yosef como esclavo, representa a Yehudá vendiendo a Yahushua. Y recuerden que Yahushua, al irse, le dijo a los discípulos, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. ¿Okay? Ustedes los discípulos, siendo los discípulos como los hijos de Jacob que están yendo a ver a Yosef. Y aquí vemos que dice, no veréis mi rostro si no traes a vuestro hermano. Benjamín es ese hermano.
y Benjamín fue el último hijo de Jacob. Por eso recuerden, y Rashi lo llama Benjamín, que significa el hijo de días o el o el hijo de los últimos días. Entonces, en este contexto de lo que estoy explicando, representaría la segunda manifestación de Yahweh, el último, y Yosef como el primero, porque recuerden, Yosef y Benjamín son los dos hijos de Jacob con Raquel, entonces representan al primero y al último, cuando solo los agarramos a ellos dos. Entonces, sería Yahushua diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. O sea, si no aceptan al último, no podrán ver al primero. ¿Sí me explico? Y por eso los que no acepten al último, solo podrán ver al último, cuando se le dé la vara para regir a las naciones. Los que van a poder ver al primero son los que aceptan la doctrina por medio del último y por ende reciben el acceso al lugar purísimo como el cuerpo del sumo Cohen, del sumo sacerdote. ¿Sí está claro? Espero, muy poderoso esto aquí proféticamente. No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Otro punto que sería lo que siempre digo, de lo que uno cumple literalmente, el otro lo cumple espiritualmente. Lo que acabo de decir básicamente era literalmente. Nadie va a poder ver ya físicamente a Yahushua a menos de que hayan aceptado al último, ¿verdad? Y me refiero a la eternidad, porque recuerden que está escrito, todo ojo lo verá y los que lo traspasaron, etcétera. Y va a haber un juicio y va a estar claramente como el abogado y demás. Pero en el aspecto espiritual, la escritura dice que las ovejas oyen la voz del buen pastor y le siguen. Y acerca de la fe, dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Y la palabra, según Apocalipsis 19:13, es Yahushua. Entonces, Yahushua es la palabra de la cual predica la voz. Si alguien tiene a Yahushua, va a poder reconocer al buen pastor. Entonces, si alguien tiene a Yahushua como hermano, va a poder ver al descendiente de Yosef, el último, reconocerle, me refiero, como buen pastor. ¿Sí me explico? Exacto. Entonces, no veréis mi rostro, porque también recuerden que Benjamín significa hijo de la mano derecha. Entonces, sería como decir el último, descendiente de Yosef, no veréis mi rostro, no me reconoceréis si no traéis al hijo de la mano derecha, vuestro hermano, con vosotros. Y por eso los 144,000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, aquel hombre nos advirtió, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Verso 3. Lo tirú panay, no veréis mi rostro, bilti, si no está Ahijem, el hermano de ustedes, idhem, con ustedes. Y vean, curioso, idhem, con ustedes. Vean cómo tiene la Aleph y la Taf, el primero y el último, con ustedes. Primero y último, después viene la Kaf, que es el trono o la palma de la mano, que sería la palma de la mano que tiene a Mashiach, ¿verdad? Si no tienen con ustedes en la mano, que es el último, a Yahushua, que es el primero. O el reino, la Kaf, sobre todo el mundo, la Mem, ya establecido. Verso 4. Si enviáis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento, pero si no lo enviáis, no descenderemos, porque aquel hombre nos dijo, no veréis mi rostro. Vean cómo repite, tanto en el caso histórico, ¿verdad? Le está diciendo al papá como, porque nos dijo así, y repito, nos dijo así, o sea, si no, no, pero en el sentido espiritual confirmando la profecía. No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Panay, Bilti, Ahijem, Idhem. Exactamente lo mismo. No hubo cambio ahí en lo absoluto. Dijo entonces Israel. Vean qué curioso. Israel, no dice Jacob. Recuerden que cuando aparece Israel es porque está lleno de la Ruach. Es la Ruach hablando. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal? ya, papá. Ya me imagino todos los hermanos. ¿Por qué me hicisteis tanto mal declarando a ese hombre que teníais otro hermano? Vean, esto es particular, porque es como Yahweh diciendo, pero ¿para qué está revelando que hay otro? Porque es como si solo se supiera originalmente que vendría uno y estaba escondido que tiene que venir otro, que hay otro, exacto. ¿Sí me explico? Vean qué poderoso esto, como Yahweh diciendo que la venida del último está escondida. ¿Para qué? Ahora va a tener que morir. ¿Por qué me hicisteis tanto mal declarando a ese hombre que teníais otro hermano? A ver, en hebreo el 6. Vayomer Israel, Lama, ¿por qué, Hareyotem, me hicisteis mal a mí? Declarando al hombre que hay otro para ustedes, hermano, que hay otro hermano de ustedes. Qué curioso que hermano es Aleph y Het, que por cierto aprovecho, vean la página oficial nuestra, ¿verdad? Como saben, los del camino.net, ahí está el libro Declarando Fin desde el Principio, si lo quieren descargar gratis, le dan aquí en descarga gratis. 9, como los 9 meses que dura la madre para
tener al hermano, en la mayoría de los casos, ¿verdad? A veces son 7. ¿Por qué me hicisteis tanto mal declarando a ese hombre que teníais otro hermano? Ellos respondieron, aquel hombre nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras, ¿verdad? Como diciendo, ¿y por qué le íbamos a mentir? Nosotros no somos así, aunque hay una que otra historia ahí, ¿verdad? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Pues más o menos. Pudieron haber sacado la deducción, pero bueno. Si hubieran andado con Yosef, dice, él hubiera dicho. Ok. Haced venir a vuestro hermano. Entonces Yahudá dijo a su padre Israel, envía al joven conmigo. Vean esto. Yahudá. ¿Qué dije que representa? Yahushua. Verá, obviamente, si Yahudá representa a Yahushua, entonces Yosef y Benjamín a los dos testigos, ¿ok? Porque recuerden que hay diferentes niveles de interpretación y se pueden ver todos en toda la historia, pero habría que, ¿verdad?, hacer como un estudio para solo una de cada una. Entonces trato a veces de decir un poco de todas para que ustedes mismos sepan cómo hacerlo y lo hagan cuando estudien. Entonces, si Yahudá como Yahushua, obviamente aquí sería como diciendo que tienen que estar los dos testigos para que ya se pueda manifestar lo que falta. Como no verás mi rostro hasta que venga el otro, ¿verdad? Como los dos testigos. Ahora bien, en este caso, Yahudá como Yahushua dijo a su padre Israel, envía al joven conmigo. El joven, ¿recuerdan el joven? 8, son dos términos los que normalmente se usan, pero quiero ver cuál de los dos. Y dijo Yahudá a Israel, su padre, envía Shilha Hanaar. Ven, joven, el joven, haciendo alusión a Micael, Metatrón. Envía al joven conmigo, que sería como Yahushua diciendo, envía al último, Micael, como hombre, con mi ruach. ¿Sí me explico? Por eso en Apocalipsis 22 vemos que Micael es el mensajero de Yahushua. Les enviaré a mi mensajero, es el verbo shalach, yishlach, y enviaré a mi mensajero, bueno, él enviará a el mensajero, como lo acabo de decir con la yud, porque sería con una alef, yo enviaré a mi mensajero para que dé testimonio. Aquí está mandar al joven, que es el mensajero de Yahushua, Micael. Envía al joven conmigo, vean esto, y ti, porque no somos de este mundo, conmigo, alef tav, letra yud, la mano, ¿verdad? Como el primero y el último, viniendo como la mano. Entonces sería Yahudá, el espíritu que viene con el último, para cumplir lo que falta, la obra de Yahweh. Y nos levantaremos, vean el verbo, cum. Recuerden que cum hace alusión a la venida del descendiente de Yosef, que como sabemos viene con la ruach de Yahushua. Como acaba de decir aquí Yahudá, que representa a Yahushua, envíalo conmigo. Y vemos que en las palabras que usa se conectan con eso. Esta con el hecho de que es un mensajero. Esta con el hecho de que el título Naar se relaciona en la literatura yahudí con Micael y Metatrón. Esto que hace alusión al primero y el último como uno, viniendo a cumplir lo que falta, como la mano. Esto, el verbo que se conecta con la venida de Yosef, lo cual se ve ampliamente en el libro Kol Hator, que ya he mencionado y que cito en el libro Declarando el fin desde el principio. Y iremos, y ahí continúa. Vean qué curioso esta palabra que está aquí. Esto aquí es el nombre Noach, ¿verdad? La venida del Hijo del Hombre, que es el joven, mensajero de Yahushua. La venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noach. Y ahí es donde está diciendo, envía al joven conmigo, nos levantaremos e iremos enseguida, a fin de que vivamos y no muramos. E iremos, dice aquí, para que no muramos. Este aquí, pues aquí lo traducen como que vivamos. Ajá, porque esto sería el vivir, ¿ok? Hayá, esta es la nun de que nosotros vivamos, por eso empieza con nun, de nosotros. Ok, entonces dice, y nosotros viviremos, ok, pero vean cómo en la palabra, que esta es la palabra entera que en español serían 3 palabras. Y nosotros viviremos. Está en medio Noach. Vean qué curioso esto. El Hijo del Hombre, la Vav, que viene en el 6º milenio, valor numérico de la Vav 6. Como Noach. La venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noach. El Hijo del Hombre viniendo como Noach, siendo la segunda manifestación de Yahweh. Y viviremos. Vean Oseas. Venid y volvamos a Yahweh. Pues él nos destrozó, mas nos curará. Nos hirió, mas nos vendará. Los 2 milenios de apostasía. Después de 2 días, porque para Yahweh un día son como 1000 años, nos hará revivir. Al tercer día nos levantará. La primera y la segunda resurrección. Y viviremos delante de él. Verso 2. Aquí nos hará vivir. Después dice, en el día tercero nos levantará y viviremos ante su rostro. ¿Ven? En el 6º milenio viene el Hijo del Hombre como Noach, siendo la segunda manifestación de Yah. Y viviremos. Mi punto es, ven cómo esta palabra y viviremos se conecta con
el fin de los 6 milenios, viniendo el último, que es ya como el último, como cuando se dio el tiempo de Noah, y por ende se dará la primera resurrección y la segunda resurrección que se da al final del milenio, y viviremos, bendito Yahweh. Pero ya quedó claro eso, y bueno, solo por, ya que la vimos varias veces, vamos a la calcu, valor numérico 79. Curioso, digamos, si quisiéramos seguir ahí, ¿verdad? Como las 70 naciones bajo los 8 hombres principales de Miqueas y Yahweh como primero y último hecho uno. 79. O sea, 7 más Eliyahu y Yahweh como hombre hacen 9 más las 70 naciones. Envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos enseguida a fin de que vivamos y no muramos. Entonces ven, esto es particular porque también uno podría decir, pues obvio, si viven no van a morir, ¿verdad? Pero recuerden que, curiosamente, cuando viene el último, el joven, con Yahushua, se levantan los 2 testigos y después los 144,000. E iremos enseguida, a fin de que vivamos y no muramos. Los 144,000 pasan a la otra vida sin experimentar muerte. Ni nosotros, ni tú, ni nuestros niños. Yo te respondo por él. Esto es clave, porque esto es Yahushua diciendo... Yo respondo por el último. El último, sí. Uy, Yahushua, perdón. Porque recuerden que el último viene como hijo pródigo. Y como dice Isaías 63, Yahweh, cuando viene como el último, necesita salvación y se salva a sí mismo por medio de su primera manifestación. Cuando en Isaías 63 dice, miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese, o sea, necesita alguien que lo sostenga. Entonces me salvó mi propio brazo. Como he dicho, Yahushua es el brazo y la segunda manifestación es la mano. Por eso todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, como el brazo es la fuerza. Entonces me salvó mi propio brazo. Yahushua salva al último. Yahweh se salva a sí mismo por medio de su primera manifestación. Como sabía que vendría en el futuro como un hijo de hombre en error, como el hijo pródigo, vino antes por medio de una virgen, la semilla de la mujer, para pagar por el pecado, convertirse en la piedra angular, la piedra sobre la cual el último recostaría su cabeza. Por eso el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, pero al venir Yahushua, Yahushua le dice a Natanael, y ahora veréis al Hijo del Hombre recostado y los ángeles descendiendo y ascendiendo sobre él. Entonces Yahushua es esa piedra angular que necesita el último para poder salvarse. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Yo te respondo por él. Entonces aquí se refiere a Yahushua diciendo que responde por el último. Otra parte muy profética. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si no te lo traigo de vuelta y no lo pongo delante de ti, seré ante ti el culpable para siempre. Vean eso. Yahushua, quien nunca pecó y por ende no tiene culpa alguna, dice yo respondo. Obviamente, bendito Yahweh, como él ya ganó, entonces sí va a poder presentar al último ante Yahweh. Mi punto es, no va a ser nunca Yahushua culpable de nada. Si no nos hubiéramos demorado, ya, eso lo puedo haber evitado Yahudá, pero bueno, estaba malo. Si no nos hubiéramos demorado, ciertamente hubiéramos ya ido y vuelto 2 veces. 2 milenios, ¿verdad? Los 2 milenios entre la venida del primero y el último. Y estos 2 milenios, al parecer, para muchos Yahweh se ha demorado, pero es porque Él es misericordioso y paciente, esperando a que los que se están perdiendo se arrepientan. Lo curioso es que entre más tiempo hay, pues obviamente más gente viene al mundo y más se empiezan a perder otra vez, pero también si Yahweh hubiera hecho todo hace 2000 años, nosotros no estaríamos aquí, toda la gente que vino en estos 2000 años no habría venido al mundo y por ende no podría pasar al otro mundo. Pero Yahudá dice, si no nos hubiéramos demorado, ciertamente hubiéramos ya ido y vuelto 2 veces. Entonces su padre Israel les respondió, pues que así es, hacedlo. Vean qué particular, ¿verdad? Como decía el hermano, Rubén le había dicho, si yo no te lo traigo, pues mate a mis 2 hijos. Y Yahweh le dijo, pero ¿cómo se te ocurre? Perdón, Jacob le dijo, ¿cómo se te ocurre si también son mis hijos? ¿Qué es esa estupidez? ¿Verdad? Ahora, recuerden que en el aspecto negativo, Rubén en el negativo, representa a Samael. Entonces sus 2 hijos serían Azazel y Heilel, que están perdidos. Entonces no pueden responder por el último. ¿Sí me explico? Pero ahora llega Yahudá y dice, yo respondo. Y ahí Jacob sí se queda callado y dice, bueno, vayan. Ahí no dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Sí me explico? Sino que le dice, ok, háganlo así. Porque Yahushua, representado por Yahudá, sí puede responder. Pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel hombre un regalo. Un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. ¿Sabes lo que les decía? Frutos secos. A Yosef le gustan. Entonces dice, nueces y almendras, aromas y mirra, un poco de miel, un poco de bálsamo. Entonces, bálsamo, miel, aromas y mirra, nueces y almendras. 6, 2, 2, 2. Como los 6 milenios. Los 2 milenios en los que reinó la muerte, los 2 milenios en los que reinó la
ley y los profetas. De hecho, vean qué curioso porque un poco de bálsamo, un poco de miel, como los primeros 2 milenios. Y ahorita vamos a ver el bálsamo. Aromas y mirra, la ley y los profetas. Curioso, mirra hace alusión a sufrimiento, dolor, como la Torá muestra aquello por lo que merecemos sufrir, así como también el sufrimiento que vendría por nuestro pecado. Y aromas, obviamente, algo positivo, lo hermoso de conocer lo que es bueno, de conocer al Padre, de saber que habría redención. Nueces y almendras, el favor y la verdad. Recuerden que la almendra se conecta, al ser el fruto más rápido, se conecta con, como Yahweh dijo, y lo vimos hace unos momentos, bueno, no lo leí, pero lo pasé. Que cuando esto se vaya a cumplir, se cumplirá pronto. Yo, Yahweh, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto, como el almendro. Y la nuez, curiosamente también, al tener la cáscara dura, ¿verdad? Como un caparazón, eso representa el pecado, que por ende se conectaría con la apostasía, lo que tenía que ser quebrado para llegar al fin cuando vendría todo rápidamente. Recuerden que la miel es como la Torá, o sea, las palabras de Yahweh, solo que como mencioné en el orden que lo puse, ¿verdad? Esta sería la ley de los profetas. Entonces la miel tendría que ver con lo dulce o lo positivo que hubo en el tiempo que reinó la muerte. ¿Y qué fue lo positivo? El vivir 1000 años, el que un cultivo duraba 40 años, etcétera. Digamos, de hecho la miel es dorada, se conecta con el oro y la era en la que reinó la muerte, normalmente se le conoce como la era de oro, porque era, en lo que respecta a la tierra, todo era positivo, pero el pecado del hombre fue el que se multiplicó y esto estaría reflejado aquí en el bálsamo, que de por sí quiero ver, repito, en hebreo como aparece. Sari, bálsamo, mercadería, medicina, ¿verdad? De ahí, como mencioné, se conectaría con el sufrimiento o el dolor de ese tiempo, ¿verdad? Como el diluvio que se dio al final por el pecado del hombre, etcétera, porque estaba enfermo, necesitaba medicina, se dio un diluvio. También vean esto que sería la raíz, zar. Aquí, zar, concordancia estrecho, que fue lo que nos dijo ahorita el traductor, pero vean que también, bueno, hay una más, qué raro. Ah, bueno, aquí está, en la misma que es estrecho. Vean que es lugar apretado, pero también significa oponente, adversario, aflicción, ¿verdad? Como, repito, la aflicción de los primeros 2000 años por el pecado, la aflicción del diluvio, porque la humanidad se puso como adversario y en realidad la tierra era gobernada por un adversario. Vino angustia por el angustiador, congoja por el enemigo, etcétera. Tribulación. Ven como todo de esa misma palabra, que sería la raíz de bálsamo. Por otro lado, miel, que es de Bash, que está, como dije, bueno, el aspecto positivo es lo hermoso de ese tiempo, que era el inicio de la creación, entonces sería como la niñez de la creación, niñez. La ley y los profetas fue cuando estuvo en la escuela y ya nuestro tiempo ya es la vejez, cuando ya está por... vamos a ver, después vendría Nejot, que es especias, y habían puesto... No, aquí. Aromas. Y como dije, se conectaría con ley y los profetas. Curiosamente termina en la cruz. Viene de esta palabra, naká, que es adjetivo, que significa golpeado, ¿verdad? Seríamos golpeados por nuestros pecados, de acuerdo a lo que dice la ley, y Yahushua sería golpeado por nuestros pecados. Curiosamente, ¿dónde sería golpeado? En la cruz. Bueno, antes de ser puesto en la cruz, y en la cruz moriría. Entonces ven, curiosamente, la palabra que está ahí, porque son plural, especias, es nekot, golpeado antes de ser llevado a la cruz. Después vendría mirra. Vean qué particular, porque hay otra palabra para mirra, en este caso Lot, que es el mismo nombre de Lot, el de Sodoma y Gomorra, el que Yahweh salvó. Más si vamos a este, viene de Lut, pero Lot, ¿verdad? Es la misma palabra. Lut significa envolver, sí, envolver, otra palabra puede ser, de manera cerrada o tallado. ¿Cómo? Empacar. ¿Pero por qué? Porque recuerden que lot significa cubierta. Lut es el verbo de cubrir. Y de ahí es donde viene lot de mirra, como cubrirse con mirra. Por el olor y también por el que limpia la piel hasta el punto de quemarla. Si es que se deja mucho, como hacían con las mujeres ahí en el reino de Persia, ¿verdad? Con Esther, por ejemplo. Entonces, cubierta, así como la ley sería la cubierta del pueblo, pero anunciaría también la razón por la que deberíamos ser castigados, la ley y los profetas. También había una cobertura de profecía sobre el pueblo. Después viene que llevarle nueces, batnim. Qué curioso esto, porque viene de Betén, ya vamos a verlo. Vean,
Ah, qué bueno, pistacho. Eso es bueno. Pistacho, pues, si quieren. Vean, solo aparece una vez en toda la escritura. Pistacho. Ahora, no voy a hacerlo letra por letra porque si no duramos mucho, pero dije, ¿verdad? Sería el favor y la verdad. Los últimos 2 milenios. Betén, vean que es el estómago, el útero, el abdomen, el lugar donde se siente el hambre. Y vea qué curioso la forma del pistacho, ¿verdad? Que se abre como si diera a luz pues al fruto que uno se come, sí, exacto. Entonces, de Betén es que viene la palabra de pistachos, llévenle, ¿verdad? Pistachos o nueces, decía el otro. Y sería como Yahushua vino como la semilla para iniciar los últimos 2 años de la ley, perdón, de la verdad y el favor, o sea, como haciendo que la tierra quedara embarazada. De hecho, ¿a dónde fue llevado Yahushua cuando murió? Y murió para iniciar el quinto milenio, al vientre o al estómago de la tierra, como dice la escritura. Entonces fue al vientre de la tierra cuando murió para después salir y que la tierra pudiese dar fruto a los muertos como resucitados, ¿verdad? Entonces vean la conexión con vientre, incluso cuerpo entero, porque a partir de Yahushua se empezó a formar el cuerpo. Aparece, lo traducen 8 veces como cuerpo. Y vean cómo empezaría con la casa, ¿verdad? El cuerpo es el templo, que nace en 9 meses dentro del vientre de la madre al haber puesto la semilla, lo cual empieza la obra, o, bueno, sí, la obra de haber puesto la semilla en la tierra, en el mundo, para que empiecen las 40 semanas. La 40 es el valor numérico de la mem. De hecho, Yahushua dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Habrían 2 milenios desde que dijo, destruyan el templo, la vez es el templo, para que hubiese 9 meses de gestación de la humanidad al haber él puesto la semilla, al haber descendido a la tierra y haber cumplido los mandamientos y la obra de su ministerio como Mashiach para completar todo. Y punto final al que iba es después de 40 jubileos. O sea, la congregación quedó embarazada por la semilla que puso la mano de Yahweh por 40 semanas como los 40 jubileos. Y después, por último, vean que confirma lo que les decía, Shaked. Shaked es almendras, pero vean que es también el almendro. Shakat, el verbo que significa apresurarse, estar alerta, despertar, como las 5 vírgenes prudentes que tienen que estar alerta, despiertas, porque va a suceder rápidamente. Y qué curioso que haya puesto almendras de último, representando esa rapidez con la que se va a cumplir todo, porque Yahweh utiliza ese concepto varias veces en las profecías. Y vean que es el fuego consumidor, al haber venido ya los 3 mensajeros de los cielos, haber descendido en el fin de los tiempos, para mostrar cuál es la puerta al Padre, que es Yahushua. Con rapidez, como Boaz. El pilar Boaz, que es la segunda manifestación, que es rápidamente, y eso es como apresurarse, ligeramente o apresurarse. 2 términos diferentes se conectan con la almendra. Un poco de bálsamo, un poco de miel. Curioso que menciona un poco y un poco. No dice bálsamo y miel. Ahora, obviamente, porque son diferentes las sustancias, aquí estamos hablando de sustancias líquidos, bueno, parecido, ¿verdad? La miel más espesa, pero por eso un poco y un poco, pero también se conecta como cuando Yahushua dice, por un poco no me veréis y un poco más y me veréis, como los 2 milenios. E igual aquí, un poco está hablando de líquidos. ¿Por qué? Porque se daría el diluvio después de los primeros 2 milenios y vendría agua de arriba y agua de abajo. ¿Recuerdan? Que se unirían. Después viene las especias y la mirra, la ley y los profetas, nueces y almendras, cuando se puso la semilla para iniciar la gestación y cuando se apresura a dar a luz la tierra. ¿Está claro? Tomad también en vuestras manos doble cantidad de dinero, ¿verdad? Porque viene con la doble porción. Vean cómo por todo lado aparece doble, un poco y un poco, dos, 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 porque representa la segunda manifestación, al último, después de 2 milenios, con la doble porción, por los muchos y los pocos, y Israel y las naciones, y etcétera, y etcétera. En este caso era porque se les había devuelto el dinero, recuerdan, entonces dicen, en caso que se los cobren, llevan el de la vez pasada y este. Tomad también en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad así en vuestras manos el dinero devuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Asimismo, tomad a vuestro hermano, ¿verdad? Benjamín, levantaos y volved a aquel hombre. Que el poderoso omnipotente, recuerdan que fue así como Yahweh le dijo a Moshe que lo habían conocido Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí tenemos evidencia de eso, porque así lo llamaban ellos. Vean en Éxodo, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como él Shaddai, poderoso, omnipotente, pero con mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Un verso clave, importantísimo.
que también se vuelve un poco confuso cuando vemos en la escritura que aparece Abraham, Jacob diciendo Yahweh, pero eso se debe a una de dos, que Moshe escribió la Torá y a Moshe se le dio el nombre, entonces él puso el nombre. La otra posibilidad, como he dicho, es que Yahweh es la conjugación de un verbo hebreo, entonces si uno dijese el que causa la existencia, estaría diciendo Yahweh. Y eso es una posibilidad, ¿verdad? Tú que causas la existencia. Entonces, aquí en hebreo, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vean cómo se dice cada A, él, como él. Entonces, se podría decir, yo me parecí como poderoso a Abraham, como poderoso a Isaac, o como el poderoso Abraham, poderoso de Isaac y poderoso de Jacob, con el poderoso Shaddai. O en el nombre o título, el Shaddai. Recuerden que él hace alusión al primero, Yahushua, de quien se profetizó en Isaías, que sería llamado Immanuel. Immanuel, o sea, con nosotros el poderoso. Y el último es el que viene a poner un fin, el que viene a poner un alto. Y eso es lo que hace alusión el nombre Shaddai, porque se puede separar y sería Yeshdai, o sea, hay suficiente. Entonces representa al último. Y recuerden que el valor numérico de Shaddai es 314, como pi. 3,14, que es lo que se usa para calcular la circunferencia y es un número infinito y por ende representa cuando se cumple el tiempo y entramos a lo eterno, Shaddai. Además de ser digamos, en este caso, si vemos esto como Yahushua el primero, sería el primero, la letra Aleph, quien vino a dar la enseñanza, empezó el ministerio a los 30 y al cumplirlo ascendió al Padre. Y Shaddai, el fuego consumidor que pasa por la puerta para cumplir la obra, o sea, que acepta a Yahushua y cumple la misión. Y después dice, y mi nombre, Yahweh, mostrando que Yahweh es su nombre personal y a ellos solo se les apareció con título, no me di a conocer a ellos. Entonces, volviendo acá, hablando Jacob, asimismo tomad a vuestro hermano, levantaos y volved a aquel hombre, que el poderoso omnipotente, el Shaddai, ¿verdad? En el 14 podemos ver que es exactamente el mismo nombre por si algo, ve el Shaddai, Yitein Lahem Rahamim, y que el poderoso omnipotente les dé a ustedes misericordias ante el rostro de ese hombre, bueno, ante el rostro del hombre en realidad, y envíe para ustedes al hermano de ustedes, al otro hermano de ustedes, y a Benjamín. Okay. Entonces, que el poderoso omnipotente, el Shaddai, haga que ese hombre tenga misericordia de vosotros y os suelte al otro hermano vuestro y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Al decir aquí al hermano otro, ¿verdad? Se está refiriendo al que se había quedado ahí, Shimón, pero en lo histórico, pero en el sentido espiritual es como decir al hijo pródigo, el otro hermano, y Benjamín como Eliyahu o, una vez más, son intercambiables ahí en realidad, por el nombre Benjamín, todo lo que representa, las diferentes formas en que se puede ver. Y si he de ser privado de mis hijos, que lo sea. Vean cómo estuvo dispuesto a enfrentar el miedo más grande que tenía, importante, dejándolo a la voluntad de Yahweh. Entonces tomaron aquellos hombres el regalo y tomaron en sus manos el doble del dinero, así como a Benjamín, y se levantaron, descendieron a Egipto y se presentaron delante de Yosef. Yosef vio con ellos a Benjamín y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Por cierto, esto se podría conectar con el sacrificio de la vaca roja que vienen queriendo hacer hace rato, que supuestamente lo iban a hacer en Pesaj. Y me imagino que no lo hicieron o lo hicieron a escondidas, una de dos, porque por un lado había salido una noticia de que ya habían quedado descalificadas las vacas, por otro lado después me dijeron que no habían quedado descalificadas y que esto que lo otro, entonces ya uno ni sabe, pero degüella una res, verso 16. Y vio Yosef con ellos a Benjamín y dijo al que estaba sobre su casa, tráelos a estos hombres a la casa. Lo que está diciendo es como ve y sacrifica lo que hay que sacrificar, o ve y mata al animal que vamos a comer, ¿verdad? O sea, lo que se deduce. Pero a lo que voy con eso es que, por ende, estaría haciendo alusión a que tienen que morir los dos testigos. Porque no es, mi punto es que cuando dije lo de la vaca roja es porque decía la res. Entonces, si hablamos de una res o sea, hembra, sería la representación de la vaca roja que representa a los muchos. Pero si vemos aquí como el sacrificio que hay que hacer, sería la muerte de los dos testigos, ¿verdad? Lo que falta. Y curiosamente, vean cómo para confirmarlo, porque se necesita 2 o 3 testigos, y Yahweh normalmente utiliza 2 palabras con la misma raíz, como con muerte morirán, ¿verdad?
en el mandato que le dio a Adán de no comer del fruto. Aquí es como sacrifique lo que hay que sacrificar. Y es la misma palabra pronunciada un poquitito diferente. Lo pueden ver la diferencia en los puntos de vocal, pero las letras como tal son las mismas. Y la vav que está aquí es la palabra, o sería i. Entonces, como si fueran dos sacrificios para nacimiento, el 9, ¿verdad? Los 9 meses. Así como la serpiente, que es la que los mata. Porque recuerden que la serpiente, la semilla de la serpiente mordería en el talón. El que viene de segundo, la bet, 2, por el templo, la congregación. Y así como en el templo se hacía el sacrificio. Y la Het, que es 8 para un nuevo comienzo. Vean cómo en números se puede ver ahí 9, 2, 8. Los 9 meses de gestación en la casa, en el cuerpo, después de 2 milenios, para que venga un nuevo comienzo. Y así como también la Het, que representa sacrificio como tal, porque es separación, como cuando se separaba la cabeza de un animal o la sangre de su cuerpo, entre otras cosas, o como se puede ver también como el patio o el muro fuera del templo. Ahora bien, 16. Yosef vio con ellos a Benjamín y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella el sacrificio y prepáralo. Pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Hizo el hombre como Yosef había dicho, y llevó a los hombres a casa de Yosef. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, ¿verdad? Ellos pensaban que, quién sabe, le estaban haciendo trampa, porque no esperaban tanta bondad de alguien que los había acusado de espías. Aquellos hombres tuvieron temor porque los llevaban a casa de Yosef. Se decían, por el dinero que fue devuelto. Recuerdan, ¿verdad? Como he dicho, la vez pasada lo mencioné, cuando hay una culpa por algo, cuando hay una acusación encima de uno, incluso las bendiciones traen temor o susto porque pueden ser trampa. Uno puede pensar, se le viene el pensamiento del enemigo, eso es trampa, aquí cae, uy, eso es porque con esto la va a pagar. Aquí ellos recibieron por bendición el dinero de vuelta, pero ellos dijeron, uy, qué torta, esto día, güey, que nos está poniendo en una situación en la cual nos van a acusar de ladrones. Entonces cuando van de vuelta van con el doble del dinero y Yosef los quiere llevar a comerse algo rico, un banquete en su casa, un honor que casi nadie tenía, y ellos van diciendo, uy, es por la plata, nos la van a hacer cobrar, ahora sí. Tras de eso la traen, pero tienen miedo que los maten, ¿verdad? Por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo. Es lo que les decía, piensan que hay trampa. Atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos, por esclavos. Esto es particular también porque eso muestra, ustedes han visto también como cuando un animal, pobrecito, ¿verdad? Le va muy mal o lo tratan muy mal, ya el animal, bueno, también la persona, pero, ¿verdad? Tiene un trauma que uno, digamos, si quiere acercársele a hacerle cariño, el animal, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Qué me va a hacer? Pues así hay muchas personas en la vida. Y, bueno, en general todo el mundo un poquitito, otros mucho. Y el pueblo como tal, por el sufrimiento que hemos pasado, por los castigos, por el pecado y demás, pues ya el pueblo está como aquí los patriarcas, ¿verdad? Como que lo mínimo que vaya a pasar, lo primero que viene a la mente es negativo. Ah, ya se desarmó todo. Ah, ya aquí en esta se me acabó el gozo, ¿verdad? O lo que sea. Negativo, negativo, negativo. Así estaban ellos, así está el pueblo hoy en día. Y a pesar de ser algo triste, es muy positivo lo que Yahweh está diciendo porque quiere decir que donde todo se esté poniendo feo, feo y parezca que nos va a ir espantoso, Yahweh lo va a volcar todo y va a ser una bendición. ¿Sí me explico? Entonces, para tomarnos por esclavos, ¿verdad? Como lo que está haciendo ahorita el sistema, Illuminati, 2030, la agenda, como quieran llamarle, que quieren tomar a todo el mundo de esclavo. ¿Qué dijeron en eso de la agenda 2030? Que el hombre no será dueño de nada y estará feliz. Eso es un esclavo. El sueño, perdón, el esclavo, a pesar de que tiene sueño, no era el punto, el esclavo no tiene posesiones. ¿Sí me explico? El esclavo, nada de lo que tiene le pertenece. Todo es prestado, es del amo. Entonces, si en la Agenda 2030 quieren que nadie tenga nada propio, obviamente ellos van a tener todo en sus manos, pero que la población no sea dueño de nada, es porque van a volver a la población entera esclava. Entonces, nosotros también, principalmente, ¿verdad? Que nos han puesto en países tercermundistas, nos bajan de nivel en todo aspecto, clasista y demás formas, racista, etcétera. Con más razón, si el mundo se está volviendo un esclavo, pues ¿a quiénes les iría peor? A nosotros. Entonces, es algo que se va a ver o va a aparecer en el aspecto físico, pero Yahweh todo lo va a volcar. Se acercaron pues el mayordomo de la casa de Yosef y le hablaron a la entrada de la casa. Oigan, se acercaron pues al mayordomo de la casa de Yosef y le hablaron a la entrada de la casa. Ellos preocupados de que les van a hacer trampa, llaman al mayordomo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué están invitando? ¿Qué? Le dijeron, ay, soberano nuestro, nosotros en realidad
de verdad, súper redundante los hombres. En realidad, de verdad, ahorita vamos a ver cómo dice en hebreo, porque eso está raro. Ay, soberano nuestro, nosotros, en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, vimos que el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Entonces, como ellos piensan que les están haciendo trampa por el dinero que se les devolvió, entonces ellos, sin haber entrado, ya se están, ¿verdad?, entregando. Sí, tenemos una plática aquí que se nos devolvió, no sé cuál fue el error, pero se la trajimos. Entonces dice, nuestro dinero en su justo peso. Vimos que el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro poderoso y el poderoso de vuestro Padre os puso ese tesoro en vuestros costales. Vean qué hermoso, porque no les dice el poderoso Ra, o el poderoso Anubis, o el poderoso quien sea de Egipto, sino vuestro poderoso y el poderoso de vuestro Padre, o sea, Yahweh. Dice, paz a vosotros, no temáis, vuestro poderoso y el poderoso de vuestro Padre os puso ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Recuerden que Yosef era el que le había dicho a él, ponga el dinero y ya. Y el siervo, para mantener lo que Yosef le había dicho, pues les dice, no, yo recibí vuestro dinero. Quizá Yosef le dijo, yo le pago por ellos, yo le doy el dinero que hay que poner en la caja. Quizá algo así, pero puede ser que él simplemente no recibió nada porque se los regaló y punto. Y está diciendo esto porque fue lo que Yosef pidió para que le den honor a Yahweh. Ahora, mi punto es, en la mente de ellos fue un milagro. Y en cierta manera, así lo es, a pesar de que fue algo que pasó por medio de algo natural. O sea, los milagros son sobrenaturales. Entonces, en teoría no lo fue, pero para ellos lo fue por su perspectiva. Y más cuando el mayordomo les dice, no, yo recibí el dinero. Quiere decir que el dinero se multiplicó. ¿Sí me explico? Repito, está sucediendo por orden de Yosef de una manera natural. Pero como cada cabeza es un mundo, desde la perspectiva de ellos, está siendo milagroso. Dice, y le sacó a Shimón. Luego llevó a aquel varón a los hombres. Ahí Shimón salió y le dijo, no, hombre, desde que ustedes se fueron, el rey me sacó y viera cómo me ha tratado. Entonces ya ellos empezaron a calmar, ¿verdad? Al decir vuestro poderoso y el poderoso de vuestro Padre, obviamente en el sentido, bueno, en todo sentido se refiere a Yahweh. Pero como Yahweh es primero y último, el hecho de que lo diga así se puede ver como primero y último. O Yahushua y Yahweh. Pero recuerden que Yahweh se manifiesta como el último y el último viene como Padre. Entonces por eso digo primero y último. Vuestro poderoso y el poderoso de vuestro Padre. Si el último es el Padre de los 144,000, recuerden que el último se sujeta a Yahushua. Vuestro poderoso, Yahushua, como le dijo Tomás, mi soberano y mi poderoso. Vuestro poderoso y el poderoso de vuestro Padre. Perdón, entonces en realidad sí se podría ver como último y primero. Porque las tribus, los 144,000 se sujetan al último y el último se sujeta al primero. Y bueno, estoy seleccionando esa palabra a pesar de que saben que pues no, así como está en la pantalla, ¿verdad? Entonces, dice, y le sacó a Shimón. Luego llevó aquel varón a los hombres a casa de Yosef. Les dio agua y lavaron sus pies. Esto es clave. ¿Qué hizo Yahushua? Les lavó los pies. Y Pedro dijo, no, a mí no me lave, usted nunca me va a lavar. Y Yahushua le dijo, pues si no te lavo no vas a tener parte en el reino. Ay, pues báñeme todo. No, los pies nada más, Pedro. Bárbaros. Entonces, ¿qué representaba eso? Yahushua les dijo, ustedes ya están lavados, solo necesitan que le laven los pies. ¿Por qué? Porque Yahushua vino a lavarnos completamente, pero después vendrían los 2000 años, 2 milenios, como los 2 pies en la estatua de Nabucodonosor, por ejemplo, 2 milenios que tenían que ser lavados de la apostasía. Entonces, aquel que vino como soberano vendría como siervo a lavar los pies, limpiar la doctrina. ¿Está claro? Entonces les dio agua y lavaron sus pies. Eso representa, recuerden que los pies es el celo por llevar las sandalias son el celo por llevar las buenas nuevas. Las buenas nuevas son los pies, porque hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Entonces les dio agua, la doctrina de Yahushua, la Ruach HaKodesh, y lavaron sus pies, las buenas nuevas, la doctrina que tenían. Y dio de comer a sus asnos, ¿verdad? Alimentó a las naciones. Ellos prepararon el regalo mientras venía Yosef. ¿Cómo no lo traían preparado? No sé, son hebreos, ¿no? Obviamente se está refiriendo a que lo estaban sacando y todo eso, pero me suena que trajo la bolsa, ¿no? El papel de regalo. Dele esa cuestión. Ahí está. Ellos prepararon el regalo mientras venía Yosef a mediodía. Pues oyeron que habrían de comer allí. Mediodía, porque viene como sol de justicia. Oyeron que habrían de comer allí.
Al entrar Yosef en casa, ellos le trajeron el regalo que habían traído consigo y se inclinaron ante él hasta tocar la tierra. Entonces les preguntó Yosef cómo estaban y les dijo: ¿Vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Ellos respondieron: tu siervo. Qué curioso que diga esto, ¿verdad? Obviamente no saben que es el papá, pero se conecta con el otro sueño que había tenido él, donde su propio papá se inclinaba ante él. Tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Alzó Yosef sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo, haciéndose el que no sabía, ¿verdad? ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y añadió: Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. Vean qué curioso, por dos razones, las dos interpretaciones principales que hemos hablado. Viendo a Yosef como el antepasado del último, entonces aquí está el último, que recuerden que viene como padre. Entonces, al ver a Benjamín, hijo de la mano derecha, dice: hijo mío. Y en el aspecto de Benjamín representando a Eliyahu, también, hijo mío, espiritualmente hablando, porque es uno de los 144,000 que toma para sacrificio, como Abraham tomando a Isaac. ¿Es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y añadió: Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. Verso 29. Yajneja, vení, hijo mío, vení. Ok. Vean aquí en aquí está Elohim y después dice: Él tenga misericordia de ti. Sería esta palabra: Él tenga misericordia de ti. 88 son el número de constelaciones que hay en el cielo. 88 representa un nuevo comienzo. 88 normalmente se conecta en Hollywood y cosas así, de esas subliminales que ponen, el primado negativo y demás. Se conecta con viaje en el tiempo o entrando al infinito, teniendo control sobre el tiempo, como para viajar en el mismo. Y recuerden que el infinito es un 8 inclinado. Recuerden, el 8 y el 8 se puede ver como el sol y la luna, que es el 8 astro, el sol y la luna que hacen un ciclo como el 8 encima de la Tierra cada año. Y todo eso me parece curioso, que el Papa haya muerto a los 88, ya que vendría a representar que viene el comienzo de algo nuevo y algo relacionado también con el tiempo, como por ejemplo fin del tiempo, del suyo de fijo, ¿verdad? Habrá que ver del mundo entero. Y siendo el lunar visto por el mundo como representante del poderoso, claramente del poderoso de este mundo, pues es particular, ¿verdad? Estas cosas van a tener relevancia. En realidad todo en la vida tiene relevancia, pero me refiero en el aspecto mundial. Esto es favor. Por eso está diciendo: tengan favor o misericordia de ti. Pero recuerden que esto mismo al revés es Noah. Volvemos a la misma situación de cómo todo esto se está conectando con la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noah. La Kaf es la palma de la mano. Algo está sucediendo con este traductor. La palma de la mano y la Yud es la mano como tal, o el puño. Ahora que lo pienso, curioso, porque empieza con una parte de la mano y termina con la otra parte de la mano, y en el medio está el favor, Noah. Elohim tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces Yosef se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Entró en su habitación y lloró allí. Entonces, ¿verdad? Era ilógico que él se pusiera a llorar, este líder. Entonces, donde ve que ya no puede más de ver a Benjamín, se va y se mete en el cuarto a llorar ahí. Cuando pudo contener el llanto, lavó su rostro, salió y dijo: servid la comida. Entonces aquí vemos el amor tan grande que sentía por Benjamín, el gozo de volverle a ver. Entonces Yosef se apresuró, lo cual se conecta con el último, viniendo como Boaz, como hemos hablado. Se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, se puede ver por Eliyahu o por Yahushua, y buscó donde llorar. Entró en su habitación y lloró allí. Cuando pudo contener el llanto, lavó su rostro, salió y dijo: servid la comida. Sirvieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios, porque para los egipcios, los hebreos bueno, ellos veían como abominables a los pastores, a los que trabajaban con ovejas y así, según el judaísmo, porque los egipcios adoraban esos animales. Entonces, como los hebreos se alimentaban de esos animales y se aprovechaban de todo lo que sacaran de esos animales, pues los veían como malos. Ahora, también se puede ver, y hay otra posibilidad, ¿verdad?, que estilo hoy en día. Clasismo. Los egipcios se consideraban muy elevados como para estar comiendo con hebreos, con pastores de ovejas, con gente de campo, de un país tercermundista, con latinos, etc. Entonces, los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación para los egipcios. Esto es también particular. Vea que habían 3 partes, 3 porciones. Sirvieron para él aparte, que sería como la porción de los pocos, los 144,000.
el lugar purísimo, aparte, el lugar apartadísimo. Separadamente para ellos, los muchos, el lugar puro, el templo como tal. Y aparte el patio para los egipcios, o sea, para las naciones. Y eso muestra cómo es un alimento el que hay que darle a las naciones, otro alimento el que hay que darle a los muchos y otro alimento el que hay que darle a los pocos. ¿Con qué me refiero a alimento? La enseñanza, la revelación. No hay que darle perlas a los cerdos, por eso no se le daba la comida de Yosef a los egipcios. Curioso que es abominación para los egipcios. Los cerdos pisotearían las perlas, serían abominables para ellos, sin entender que los abominables son ellos. Los cerdos, ¿sí me explico? Así como aquellos que rechazan y abominan la enseñanza nuestra, de la escritura me refiero, porque todos lo sacamos de la escritura. Verá que en TikTok han estado saliendo muchos de esos, y seguirán saliendo, y muchos más, y miles, y ahí los veremos, o mejor ni los veamos, pero irán saliendo muchos que llamarán abominación a la verdad que Yahweh nos ha revelado y que quiere revelarle al mundo entero, porque no la entienden, porque son cerdos y no pueden con las perlas. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura. Él los sentó de acuerdo al nacimiento. Según ellos es porque Yosef era adivino. Decían, ¿cómo supo este hombre? Miren, nos acomodó todos por... Dice, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Yosef tomó viandas de delante de sí para ellos, pero la porción, oigan esto, la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de los demás. Y bebieron y se alegraron con él. Bendito Yahweh. Pero, ¿por qué tiene 5 veces más este hombre? Tal vez es más pequeño y le sirven 5 veces más. Recuerden que les dieron 5 vestidos. Benjamín salió regalado y eso representa, Yosef a Benjamín, de Yahushua al último. También del último Eliyahu. Y también a los pocos, ¿verdad? Cómo Yahweh multiplica la bendición. Recuerden que el 5 es revelación, porque se le reveló a Yosef, a su hermano Benjamín. Representa favor, porque le está mostrando el favor de darle un montón de cosas más. Representa la Ruach HaKodesh, el espíritu. Recuerden que la letra Hey se necesita espíritu para pronunciarlo. La Hey tiene valor 5 y 5 son los atributos o características de la Ruach que Yahweh le dio cuando emanó de él, y por eso también significa revelación, y es una ventana. Entonces, como dándole el espíritu y una porción mayor. Recuerden que Benjamín es el último hijo, por ende representa a los últimos, los pocos recibiendo una porción mayor a los muchos. ¿Me explico? Por medio de Yahushua, que es el hijo de la mano derecha. Yosef tomó viandas de delante de sí para ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor. ¿Porción? 5 veces mayor que la de cualquiera de los demás. Y bebieron y se alegraron con él. También recuerdan que le dieron 5 vestidos, como había mencionado, y eso se conecta si una ropa representa un cuerpo. Entonces imagina tener la capacidad de cambiar de cuerpo en la otra vida, así como uno se puede cambiar de ropa. Decir, ¿sabe qué? Hoy me voy a poner para ir a visitar el Atlantis.